Autoformación dialéctica. Continuamos los videos de autoformación que nos permiten entender cuál es la condición fundamental en la cual actuamos para realmente desarrollar un aprendizaje a partir de nuestras propias capacidades. Esa dinámica está planteada precisamente en una secuencia de videos. Este es el segundo. Recomendamos revisar el primero de autoformación, de manera tal que asumamos la responsabilidad de hacer posible un hábito en nuestra dinámica que tenga que ver con el hábito de autoformarnos. Es decir, la realidad hace posible que yo pueda asumir esa cualidad que tengo de aprendizaje y convertirla en fortaleza de mi conocimiento, de mi saber. Asumimos la premisa robinsoniana: solo la educación impone obligaciones a nuestra voluntad. Llamaremos a esas obligaciones hábitos. Ese es el hábito que tenemos que formarnos, de manera tal que aprender a descubrir contradicciones es el primer paso fundamental para trabajar dialéctica. Ese aprender a descubrir contradicciones en nuestro lugar, país, región, es la que va a hacer posible que nosotros podamos encontrar y descubrir cuáles son los componentes que afectan la posibilidad de vivir bien, de favorecer nuestro propio desarrollo. Ese es un conflicto enconado por cuanto hay proposiciones que enfrentan, que no permiten que esa cualidad del ser humano de alcanzar la felicidad se resuelva. Por lo tanto, entonces, no existe la posibilidad de que una proposición que alimenta felicidad del ser humano coexista con la que niega felicidad del ser humano. Por lo tanto, entonces vamos a descubrir cuáles son las que nos permiten a nosotros avanzar desde el punto de vista de nuestra felicidad, de lograr nuestra felicidad, y enfrentar entonces a la unidad contraria, de tal manera que ese conflicto haga posible que nosotros actuemos dentro de nuestros lugares para poder desarrollar esa lucha en la que desde la calle, en nuestro propio lugar, cumplamos esa función. Es una lucha día a día, es un conflicto enconado con las personas que te provocan esa relación, con las estructuras que dominan. Por ejemplo, las estructuras del bachaquerismo no son circunstanciales, son creadas por empresarios ambiciosos y los cuales atraen precisamente a un pueblo que, usando la oportunidad de tener enriquecimiento fácil, entran a formar parte de esos bachaqueros que explotan al propio pueblo dentro de una dinámica en la que necesariamente tenemos que resolver. Entonces, esa es una formación que evidentemente la tenemos desde el punto de vista de la herencia, del legado que nos dejó el presidente Chávez, porque él nos enseñó con su praxis revolucionaria, tal como lo presenta el gráfico, a desarrollar toda una formación que hizo posible avanzar en la revolución socialista que tenemos, y dejó los instrumentos, el legado para avanzar socialismo, y hoy precisamente es lo que enfrentan o conspiran contra ellos Rajoy, Obama, la oligarquía internacional, nacional, y nosotros estamos obligados a superarla. El 6 de diciembre fue un error político, no se previeron las condiciones, trajo sus consecuencias. Lamentablemente, la partida del presidente Chávez crea dentro de una condición histórica la oportunidad al imperio y a la oligarquía de tratar de reventar el proceso revolucionario, y por eso crean la guerra económica, por eso crean las guerras psicológicas, todas esas formas, mecanismos de los medios nacionales e internacionales descalificando, le crean obstáculos al presidente Maduro para que no pueda avanzar en su política de desarrollo, de eficiencia y de creación. Y por supuesto, entonces nosotros sabemos que Chávez nos dejó los preceptos fundamentales en la Constitución, preceptos fundamentales como educación y el trabajo para avanzar en esa estructura. Y es desde esa lógica en la cual nosotros podemos entonces, ahora más que nunca, hacer nuestro énfasis para poder desarrollar esa política
y por lo tanto aprender a pensar, a actuar de manera dialéctica es un elemento importante. Nosotros debemos saber dialéctica para hacer, para trabajar. Si los preceptos son educación y trabajo, aprender es una cualidad nuestra. El Estado crea las condiciones de la educación. Y trabajar es una relación que también se corresponde a nuestras capacidades, nuestras esencias y en las dinámicas económicas que se producen, que tenemos los humanos para producir para nosotros mismos. Esa relación es la que plantea Simón Rodríguez, aprender haciendo. Si nosotros vamos a aprender dialéctica, vamos a aprender dialéctica haciendo dialéctica, porque la dialéctica es el método fundamental que permite avanzar socialismo. No hay posibilidad de avanzar socialismo si nosotros no resolvemos contradicciones, si no descubrimos las contradicciones en nuestro propio lugar de vida, en nuestro propio lugar de trabajo, en las propias condiciones en las cuales nos movemos, y hace posible que necesariamente al descubrir esas contradicciones podamos enfrentarlas. El presidente Chávez, antes de su partida, el 8 de diciembre, nos hizo la advertencia. No faltarán los que tratan de aprovechar coyunturas difíciles para mantener empeño de restaurar capitalismo y neoliberalismo para acabar con la patria. No podrán, ante las circunstancias de las nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y todas, patriotas revolucionarios, los que sentimos la patria hasta en las vísceras, como dijera Augusto Mijares, es unidad, lucha, trabajo, batalla y victoria. Esa esencia es precisamente la que nos permite a nosotros hoy tener la fuerza para aprender dialéctica y poder desarrollar con ética la contribución para superar la guerra económica que las clases dominantes, que la oligarquía y que el imperio nos han creado, y que el gobierno revolucionario en la cabeza del presidente Maduro ha respondido con los CAP, consejos locales de abastecimiento y producción, de manera que sean entonces las figuras que hacen posible, de acuerdo a la Constitución en los preceptos, esa educación para que aprendamos a hacer haciendo, produciendo, y al mismo tiempo poder desarrollar un sistema de producción que nos permita soberanía, y dentro de esa soberanía trabajar las lógicas que hacen posible, que es lo que se cree hoy como estructura fundamental dentro de la política, la gran misión abastecimiento soberano. Aprender, como nos decía Simón Rodríguez, es importante. Seamos modestos y seremos justos con los que gobiernan. El precepto constitucional que nos dejó el comandante Chávez fue educación y trabajo. Por lo tanto, decía Rodríguez, si el que ha de obedecer no penetra el espíritu del precepto, cumple mal con él. Si es dócil, lo elude. Si es reacio, tergiversa el sentido, y si es sofista, a su vez esa tergiversación intriga para anularlo. Y si es envidioso, lo quebranta abiertamente si es atrevido. Ojalá, nos decía Rodríguez, todos los que mandan estén convencidos de esta verdad. Esa esencia fundamental es la que nos permite a nosotros hoy empezar a descubrir cuáles son las contradicciones de ese lugar y construir nosotros mismos con dialéctica las soluciones. Son entonces las tesis que tenemos, que nos está planteando el socialismo, la antítesis que es precisamente el capitalismo, que niega todo lo que podamos desarrollar desde el punto de vista socialista, y por supuesto las capacidades de pensar, de aprender a partir del análisis y la síntesis. Esas relaciones fundamentales en las grandes misiones, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Mercal, Pedeval, Educación Bolivariana, etcétera, que son tesis, tienen su contratesis o tienen su antítesis, que es precisamente el enriquecimiento ilícito, que es el desarrollo del valor de cambio por encima de toda dinámica en vez del valor de uso. Los ricos se apropian y quieren mantener esa riqueza para ellos, quitándosela a los demás. No les importa hacer lo que hacen, especulación, crear bachaquerismo, acumular, entregar la patria. Es decir, todo un conjunto de elementos que a nosotros nos permiten establecer en nuestra comunidad los análisis respectivos para saber si estamos trabajando en función
realización de esos elementos positivos, de esa realización de tesis que nos presenta la revolución, y estamos descubriendo los contrarios, las antítesis, para poderlas enfrentar de manera tal que la dialéctica pasa a ser entonces una práctica del partido, del pueblo y del gobierno. Pueblo, partido, gobierno, con funcionarios, cuadros, desde cada uno de esos lugares actúan utilizando en todas circunstancias, en todo momento, las relaciones para poder avanzar una estructura que nos permita definir cuáles son las condiciones. Entonces nosotros vemos en el mapa que creamos para Aragua como experiencia, fíjate cuáles son las condicionantes que están hoy fundamentalmente establecidas para vencer esa guerra económica, y cómo nosotros tenemos que tener una política de financiamiento muy clara, tener capacidad de la comprensión de la intensidad real de la estructura organizativa, social, política que tenemos en cada uno de nuestros lugares, y encontrar entonces los elementos de debilidad, los elementos que generan la vulnerabilidad del contrario, para nosotros acentuar nuestros elementos de invencibilidad y poder entonces superar las características de ese capitalismo perverso, que a su vez son estimulados desde el imperio y que van avanzando para que desarrolle dentro de la dinámica un componente que estructura quiebre del proceso revolucionario. Nosotros invitamos a que visitemos a Fundaldea, donde encontraremos algunas proposiciones fundamentales que orientan a este autoaprendizaje y al desarrollo de la dialéctica como forma de pensar y hacer de todos los ciudadanos desde cada uno de nuestros lugares.